Después del tenso debate en el Senado, las miradas están sobre la decisión del decreto de emergencia económica. Crece expectativa por encuentro de los presidentes Petro y Trump. Piden intervención y vigilancia preventiva por remoción de funcionarios diplomáticos. ¿Qué pasará con elecciones de las curules de paz? Alertan a la registraduría. Moderación en relaciones con Ecuador, recomiendan senadores y gremios. Creo que debe buscarse la manera de resolverlo por la vía de la negociación. Angustiados, arroceros piden apoyo para salir de la crisis. El bolsillo de los productores está roto. Laureano, otra de las grandes voces del Senado. Ni empaño ningún fulgor, ni eclipso, ni intercepto ninguna especie de destellos gloriosos. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. En las últimas horas, la Corte Constitucional se reunió en sala plena para decidir sobre la legalidad de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. Tanto respaldo como críticas ha recibido la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de la emergencia económica. Los sectores políticos, gremiales y sindicales se han manifestado reflejando la división en opiniones sobre el uso de mecanismos extraordinarios para imponer medidas tributarias a los colombianos. La Corte decidió aplicar la medida cautelar con el fin de congelar los efectos del decreto 1930 de 2025 que ordenó el estado de excepción para imponer nuevos impuestos con fuerza de ley. Senadores de la oposición y el Consejo Gremial habían manifestado su desacuerdo con el decreto, argumentando que no se cumplen los requisitos constitucionales para imponer nuevos impuestos mediante ese mecanismo. A su vez, el Pacto Histórico rechazó la decisión de la Corte, asegurando que la suspensión del decreto constituye una violación a la Constitución política y una decisión en defensa de las élites. El Senado realizó un tenso debate de control político con la asistencia de 4 ministros. Tumbar la emergencia económica puede resultar devastador para el país, advirtió el ministro de Hacienda. Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas. Para nada. Pese a las detalladas explicaciones entregadas por 4 de los ministros del gobierno, la oposición no dio su brazo a torcer. Incluso pensar en la moción de censura porque fue un abuso del gobierno utilizar un mecanismo excepcional para decretar impuestos en el país. La emergencia recibió dardos desde distintas orillas. Este decreto es inconstitucional y lo que aquí está en juego es la separación de poderes. ¿Queremos aquí dictadores? ¿Votamos la Constitución a la caneca? Que el Partido Conservador no acompaña una declaratoria y unos impuestos que pretende corregir por decreto lo que no se gestionó con rigor. Este presidente quiere gobernar a punta de decretazos. En medio de los cuestionamientos, los aliados del gobierno salieron en su defensa. Así que la oposición a esta ley de financiamiento, a este decreto de emergencia económica, es precisamente para no afectar los bolsillos de los mega ricos. El ministro de Defensa argumentó que los recursos provenientes de la emergencia se requieren para proteger las elecciones y enfrentar el desafío que representan los crecientes ataques con drones contra la fuerza pública. Que se elevó exponencialmente en el último año y que eso tiene un impacto directamente en la otra línea, que tenemos que pagar sentencias judiciales por la pérdida de vidas. El ministro de Salud explicó que una reciente decisión de la Corte Constitucional obliga al gobierno a conseguir recursos para no incurrir en un desacato. Lo que representa, por supuesto, tener que conseguir 3.3 billones de pesos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto general de la Nación. El ministro del Interior argumentó que los nuevos impuestos no perjudican el bolsillo de los más vulnerables. Pero en ningún momento se está tocando la clase media, ni mucho menos la clase baja. No se descarta un nuevo debate si el gobierno insiste en la emergencia económica. Colombia y la comunidad internacional se encuentran a la expectativa de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Gremios y congresistas piden al gobierno mantener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos para que prime el interés de la nación.
La lucha contra el narcotráfico y la situación con Venezuela son los temas centrales que deben abordarse en la reunión con el presidente Donald Trump, consideran los senadores. En el de combate al narcotráfico, yo espero que de manera seria y real Gustavo Petro y su gobierno con esta reunión se anime a tener una política de combate al narcotráfico y a las estructuras criminales en Colombia. Que el presidente Trump entienda la lucha antidrogas, que esa lucha que han emprendido desde hace tantos años no ha dado resultados positivos, que aquí la lucha tiene que ser frontal, pero de muchas maneras. Yo creo que tienen que entender que los países tienen su autonomía, la libre autodeterminación de los pueblos es fundamental para fortalecer la democracia. Mantener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos es fundamental por las implicaciones económicas que tiene este país en el comercio colombiano, pues cada año las exportaciones alcanzan los 13.000 millones de dólares. Las relaciones binacionales son muy importantes, que no se sigan deteriorando, que se puedan corregir todo lo que ha afectado estos mensajes, estas pataletas del presidente Petro. La academia hace algunas recomendaciones frente a este trascendental encuentro. Habría que tener, digamos, un marco de estrategia que seguramente el presidente Petro lo tiene. Segundo, pues obviamente hay unos principios claros, una convicción, digamos, muy férrea por parte de él, y habría que hacer un pequeño esfuerzo en la concreción para plantear, digamos, objetivos claros. El Senado continuará haciendo seguimiento a las relaciones con este país a través de la Comisión de Grupo de Amistad entre el Congreso de la República de Colombia y Estados Unidos. Ante las declaraciones del presidente Petro sobre el posible vínculo amoroso entre Jesús y María Magdalena, senadores piden respeto por las figuras de la Iglesia Católica. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Consideran que este tipo de afirmaciones afectan la fe de millones de creyentes en Colombia y estos comentarios no son un buen ejemplo y dicen los senadores no deben ser hechos por el mandatario de un país. Hay que rechazar contundentemente las formas ebrias o alucinantes con las que el presidente utiliza para realizar sus discursos. Yo creo que no se van a aceptar, la mayoría de los colombianos católicos lo rechazamos, nuestra fe está intacta. Piden intervención de manera inmediata y la vigilancia preventiva de la Procuraduría General por las recientes decisiones de la Cancillería al remover funcionarios. La solicitud se hace días antes de la vigencia de la Ley de Garantías. El voto de casi 6 millones de colombianos que viven en el exterior quedó bajo la lupa de los organismos de control. La senadora María Fernanda Cabal solicitó la intervención inmediata y vigilancia preventiva de la Procuraduría General de la Nación frente a decisiones recientes de la Cancillería. La alerta se origina por cambios inesperados y masivos de personal en embajadas y consulados de Colombia en el exterior, realizados a pocas horas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Hemos enviado una queja a la Procuraduría General de la Nación por esa cantidad de movimientos extraños en la Cancillería justo antes de elecciones, despidos injustificados de funcionarios de mucho tiempo, personajes que no tienen el perfil para los cargos. En carta enviada a la Procuraduría, la senadora Cabal advierte que estas decisiones podrían afectar gravemente la organización de los procesos electorales de 2026 en el exterior, teniendo en cuenta que cerca de 6 millones de colombianos residentes fuera del país dependen del adecuado funcionamiento de consulados y misiones diplomáticas para ejercer su derecho fundamental al voto. La solicitud pide a la Procuraduría verificar la legalidad de estas actuaciones y evaluar si estas decisiones comprometen la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados. También plantea la necesidad de ejercer vigilancia preventiva para garantizar el cumplimiento de los deberes funcionales y el respeto pleno de la Ley de Garantías Electorales. El caso ya está en manos del Ministerio Público y se convierte en un nuevo foco de atención sobre las garantías electorales de cara a los comicios de este año. Con la terminación del periodo legislativo de las curules otorgadas al partido que surgió de las FARC, se cerró un capítulo clave. Este fue un mecanismo transitorio que garantizó su representación política en el Congreso.
Las 10 curules, pactadas en el acuerdo firmado en el 2016, rigieron durante 2 periodos constitucionales y llegan a su fin en 2026, momento a partir del cual ese partido deberá competir en igualdad de condiciones dentro del sistema electoral ordinario. Nosotros sí consideramos que, si bien es cierto, se cumplió el plazo, el Estado colombiano sigue en deuda en la implementación del punto 2 del acuerdo de paz, que tiene que ver con la transformación del sistema electoral y político colombiano. Yo pienso que han debido diseñar un mecanismo intermedio, que ellos en su lista, si sacaban al menos 150.000 votos, pues podían tener derecho a esas 5 curules. En contraste, las curules de paz siguen vigentes en la Cámara de Representantes. Son 16 escaños especiales creados para representar a las víctimas del conflicto y a los territorios más afectados por la violencia, y que serán elegidas por segunda última vez en las elecciones de 2026 para el periodo 2026 a 2030. Yo creo que el país debería discutir en función de la solución finalística que aspirábamos con el conjunto del sistema. ¿Qué hemos querido? Que el Estado le preste atención en unas zonas en función de la paz, y esa paz todavía es esquiva, de modo que el instrumental que se ha pensado para el efecto no debería desecharse alegremente. La misión de observación electoral advirtió irregularidades en la inscripción de cédulas y un aumento de la violencia en las regiones donde se elegirán las curules de paz. Esto llevó al Senado a emitir una alerta y pedir mayor vigilancia por parte de las autoridades competentes sobre el proceso electoral. Desde aquí hago un llamado a la Registraduría Nacional para que se informe, para que verifique realmente esa inscripción a todas luces irregular. Analistas advierten que garantizar condiciones reales de seguridad, transparencia y pedagogía electoral serán claves para que estas curules cumplan su objetivo y no se conviertan en un nuevo foco de disputa en regiones aún marcadas por la violencia. Tras una semana de tensiones entre Colombia y Ecuador por las relaciones comerciales, senadores y comerciantes piden buscar salidas diplomáticas para evitar una crisis económica. El primer decreto contempla 23 productos y sus subproductos. Frente al anuncio del Ministerio de Comercio de imponer aranceles a 23 productos ecuatorianos, los comerciantes consideran que deben primar la negociación y los diálogos. Creo que debe buscarse la manera de resolverlo por la vía de la negociación, por la vía del entendimiento. Creo que si entramos en una espiral de retaliaciones entre los dos países, no vamos a salir librados ninguno de los dos. A su vez, en el Senado sostienen que la reunión de los presidentes Trump y Petro puede afectar la relación diplomática con Ecuador. Hay que recordar que hoy más que nunca las relaciones de Ecuador con Estados Unidos tienen demasiada confianza. La cooperación se ha aumentado en el Ecuador y nosotros tenemos como frontera un río, que es el río Rumichaca, y seguramente lo que ocurra en la reunión entre el presidente Petro y el presidente de los Estados Unidos tendrá que reflejar una agenda bilateral con Ecuador. Se espera que continúen las mesas de trabajo con autoridades del vecino país para buscar una salida que proteja a los comerciantes de ambos países. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Una sobreoferta de producción nacional de arroz que no logra colocarse en el mercado interno marca la crisis que enfrenta el sector. Aunque el consumo se mantiene, una parte significativa de esa demanda se está cubriendo con arroz importado. Esto ha sido ocasionado por un desequilibrio entre oferta y demanda del arroz colombiano. Según cifras del DANE, el consumo per cápita fue de 45,22 kilogramos al cierre del 2024, un nivel estable que no se refleja en mayores ventas para los productos nacionales. Lo que nos está afectando y que fue lo que el gobierno entendió es la deformación de la cadena del arroz, que es la importación ilícita o contrabando. El desbalance ha puesto en riesgo cerca de 100.000 hectáreas cultivadas, especialmente en zonas arroceras tradicionales como los llanos, donde los productores advierten dificultades para comercializar el grano y cubrir los costos de producción. Que hay gente que perdió hasta 2 millones de pesos. La regularización del mercado de la que se jacta el Ministerio de Agricultura
fue sobre la base de bajar el precio y acabar con la rentabilidad mínima que son los costos de producción. Aunque el consumo interno se mantiene estable, no ha sido suficiente para absorber los altos volúmenes cosechados, lo que presiona a la baja los precios pagados al agricultor. El Senado insta al gobierno a mantener y fortalecer las acciones que favorecen a los productores nacionales frente a las importaciones. Hoy tiene el país, y en especial departamentos como el Meta y el Casanare, unas producciones muy altas para almacenamiento, que llevan a una presión en el precio para que baje. El sector pide adoptar medidas estructurales que permitan estabilizar el mercado y evitar que la crisis continúe afectando el ingreso y la sostenibilidad de miles de familias campesinas que siguen sembrando, pero que aún no cosechan. Y miren esto, cada 2 días hay un caso de feminicidio en Colombia. Por eso, expertos y senadores piden mayor atención y seguimiento a las denuncias que reciben las autoridades. La violencia contra la mujer no da tregua. Según registros de la Universidad Central, este año ya se han presentado 10 feminicidios. ¿Qué estamos fallando? No estamos brindando las medidas de protección como Estado integral. Eso pasa porque las políticas no se queden solo en hacer encuestas o acompañamiento psicosocial, sino en albergues completos no solo para las mujeres, sino también para su núcleo. El año pasado se reportaron 621 feminicidios. El 72% fueron cometidos por parejas o exparejas de la víctima. Por esto, el pedido a las autoridades es hacer seguimiento al llamado de protección de la mujer. Hay que implementar en esas alertas y dar recursos para que se le haga el seguimiento a la dama que va y denuncia, pero que después la deja el Estado sola. Hay que incrementarlo. Igualmente, creemos que en temas de justicia tiene que haber cero impunidad para los feminicidas. ¿De qué sirve que tengamos estos tipos penales ya establecidos en el país si las mujeres no van a contar con la atención oportuna? Y este es un llamado también de atención al sistema judicial. Necesitamos que estos temas no queden en impunidad, sino que se llegue y se castigue a los verdaderos responsables. Según la organización Cisma Mujer, el 86% de las denuncias por violencia intrafamiliar y por intento de feminicidio en Colombia quedan en la impunidad, a pesar de que la ley establece fuertes sanciones para los feminicidios. Es un delito que no prescribe, es un delito sin beneficios penales, de manera que lo que corresponde es hacer las denuncias y que los operadores de justicia actúen. Por supuesto, desde la Comisión Legal de la Mujer nos corresponde hacerle seguimiento a la implementación de la ley, a acompañar casos, digamos, que sean ejemplares. Fortalecer las medidas que permitan el empoderamiento económico de las mujeres, con el fin de que ellas no dependan de sus parejas, es la mejor forma de atacar el flagelo de la violencia contra las mujeres, según expertos y senadores. El sistema de peajes vuelve al centro del debate. Un proyecto de ley pretende corregir cobros elevados, poner reglas claras a las obras viales y equilibrar la inversión entre las regiones. Han sido más de 30 años de aplicación de un modelo que, según los promotores de esta iniciativa, hoy muestra desequilibrios técnicos y territoriales. Es un proyecto que desata muchas sensibilidades. Es un proyecto en donde concurren distintas visiones de los intereses, tanto del Estado como del inversionista privado, pero fundamentalmente la ciudadanía. La definición de criterios claros para fijar las tarifas y determinar su ubicación, fortaleciendo además la transparencia y la participación de las autoridades locales, también fue discutida en el debate. Peajes de 36.000 pesos como el de Circasia, el de Corozal, 34.855 pesos. Eso nos hace un país no solamente poco conectado entre regiones, sino que también los costos para poder hacerlo competitivo a nivel internacional pues es muy difícil. La viabilidad y el presupuesto del proyecto también fueron evaluados. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para poder hacer las vías y poderlas mantener? Unos peajes mucho más equilibrados, como dice usted, unos peajes más justos, unos peajes con criterios técnicos y financieros pues serían lo que se estaría buscando. Con este proyecto se busca aliviar el bolsillo de los conductores y asegurar que los recursos recaudados se traduzcan en inversiones visibles en infraestructura y servicios para las comunidades de las diferentes regiones del país. Las voces de los colombianos que residen en el exterior se hicieron sentir. Pidieron garantías para su retorno y protección a sus derechos humanos.
Yo llevo 23 años en Europa, para mí esto es un nuevo comienzo, yo soy deportado, para mí fue como te digo, un problema algo muy difícil de vivir, porque en el momento que a mí me deportaron, a mí me trataron muy mal, me metieron en una habitación sin ropa, sin comida. Este testimonio de Rolando y de otros colombianos que han decidido migrar del país en busca de nuevas oportunidades fueron escuchados en la Comisión Segunda del Senado. En este momento en el mundo están deportando en vez de realizar una inmigración responsable donde todo el mundo tenga el derecho a vivir libremente. En 2024 fueron deportados de Estados Unidos 14.268 colombianos, por quienes se pide apoyo. La necesidad y la urgencia que el gobierno de Colombia, la Cancillería y toda la institucionalidad disponga un plan inmediato de acción para poder responder a los retornados. Ya aquí hay cifras, por ejemplo, del valioso trabajo que ha venido desarrollando el gobierno de Colombia, trayendo en condiciones de dignidad a más de 6.000 colombianos y colombianas. Lograr un trabajo articulado con distintos gobiernos de Latinoamérica para proteger a los migrantes y retornados es uno de los retos que asumirá esta comisión para garantizar la protección de los conciudadanos. A continuación les contamos cuáles han sido los avances del proyecto Cielos en Calma, que busca bajar el uso de la pólvora por los efectos negativos que tiene sobre animales silvestres y domésticos. Durante el pasado mes de diciembre en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla fueron reportados más de 1.500 casos de animales domésticos y silvestres afectados por la pólvora. Son datos de reportes ciudadanos recopilados por las autoridades ambientales. Esas cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Tan solo en Bogotá fueron 815 los reportes de animales afectados que registró el Instituto de Protección y Bienestar Animal del distrito. De ellos, el 70% perros, el 30% restante gatos y animales silvestres, principalmente avifauna. ¿Por qué insistir en la permisión de la pólvora cuando hay tantas vidas afectadas, seres vivos muertos, dañados, lesionados, extraviados? Por eso persistiremos con nuestro proyecto de ley Cielos en Calma. Uno de los puntos más sensibles del debate realizado en la Comisión Quinta fue el impacto económico en la industria de la pólvora, de la que dependen cerca de 25.000 familias en el país. Los senadores coincidieron en que cualquier ajuste normativo debe incluir medidas de reconversión productiva y acompañamiento social para este sector. Decir que 1 año o 2 años de transición me parece que es algo muy corto. Seguramente en la plenaria no te van a acompañar con unos tiempos muy cortos, porque la industria se va a mover y los empleados se van a mover. Las implicaciones ambientales del uso de la pólvora también fueron discutidas. No es solamente un asunto animal, es un asunto de contaminación, lo decía el senador Andrés. Es que el cañón del río Aburrá queda con una capa de contaminación esa noche que se hace irrespirable. Todos la vemos cuando nos vamos para Río Negro. Negra, una capa sólida, negra. Integrantes de la comisión coincidieron en que Cielos en Calma debe avanzar con un enfoque integral y consensuado, que combine el bienestar animal, la conciencia ciudadana, alternativas de celebración y apoyo a la industria pirotécnica. Continuamos hoy con nuestra serie de grandes voces del Congreso. Hoy tendremos al expresidente conservador Laureano Gómez. Ahí está mi declaración, que corresponde a la evidencia de que no soy rival de nadie, ni empaño ningún fulgor, ni eclipso, ni intercepto ninguna especie de destellos gloriosos. Ingeniero, periodista, escritor, diplomático y político conservador, Laureano Gómez ejerció la presidencia de Colombia entre el 7 de agosto de 1950 y el 13 de junio de 1953, cuando fue depuesto por un golpe de Estado. Durante 50 años fue uno de los bastiones de su partido. Sus seguidores lo llamaron el hombre tempestad y el monstruo por sus discursos y debates contundentes. El ataque a mí dirigido se explica también por mi osadía al pretender la reivindicación seria y sensata de la pura doctrina.
aunque su figura ha sido considerada controvertida en la historia nacional debido a sus posturas radicales, en los últimos años ha comenzado a ser nuevamente ensalzada por grupos de jóvenes del Partido Conservador. Como político y periodista, estuvo liderando airados enfrentamientos en los que incluso obligó a ministros del gobierno a renunciar. Incentivó el desarrollo de la economía con la creación del Banco Popular, Ecopetrol, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Fomento. Tras el golpe militar que lo derrocó, se fue a España, en donde pactó con el dirigente liberal Alberto Lleras Camargo la creación del Frente Nacional, el cual fue conocido como el Pacto de Benidorm, para la alternancia en el poder de los dos partidos tradicionales. Hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de la ciudad de Medellín. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.